Periodismo 2.0, a un clic. Las llamadas protestas de la MUT, convocadas bajo los eufemismos de paro, huelga, trancazo, colindan con el secuestro. La metodología de esta forma de protesta consiste en el cierre forzoso con barricadas en las urbanizaciones, calles y avenidas. Se han registrado casos de edificios y accesos hacia urbanizaciones cuyos portones han sido cerrados con candados que administran los grupos violentos de la oposición. Citamos a Clodovaldo Hernández en un artículo publicado en el portal La Iguana. Como si se tratase de una nueva versión del experimento de la prisión de Stanford, los vecinos que encarnan el rol de carceleros se transforman en crueles esbirros de sus propios conciudadanos, a pesar de que en su mayoría son también copartidarios en el plano político. El experimento al que se refiere Hernández fue una investigación patrocinada por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos en el año 1971, lo que revela su propósito militar. El objetivo consistía en profundizar en los mecanismos psicológicos elementales que subyacen en la agresión humana. El doctor Philip Zimbardo realizó una serie de estudios para seleccionar a estudiantes universitarios que vivieran en las cercanías de la Universidad de Stanford, el campus en el que se realizó el estudio. Los introdujo entonces voluntariamente en la simulación de un entorno carcelario. Él dividió en dos partes a este grupo y les asignó a unos el rol de custodios y a otros el rol de prisioneros. Cada participante iba a recibir una paga de $15 diarios. Ellos eran sanos física y mentalmente, en su mayoría eran clase media y a excepción de un oriental, todos eran caucásicos. Se diseñó entonces un uniforme para los carceleros que incluía lentes de sol. Y como en conjunto todos eran muy parecidos, a través del uniforme se iba garantizando una especie de anonimato. En una entrevista, el psicólogo explicó que el ocultamiento de la identidad fue un estimulante para la conducta sádica de los custodios. Al ponerse una máscara, la persona no es responsable de su comportamiento, pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara. Para los reclusos, el uniforme consistía en una bata de muselina, casi sin... O sea, era muy transparente, no tenían ropa interior, estaba numerada y además le ponían una media panty en la cabeza. La idea era exponerlos a una relativa desnudez para reducir su autoestima. Citamos el informe de la investigación. La evidencia más dramática del impacto de la situación sobre los... vio en la reacción de 5 presos que tuvieron liberados debido a la depresión emocional extrema, el llanto, la ira y la ansiedad aguda. El patrón de síntomas fue similar en 4 de los sujetos y comenzó tan pronto como el segundo día de encarcelamiento. El 5º sujeto fue liberado después de ser tratado por porción psicosomática que cubrió partes de su cuerpo. De los prisioneros restantes, solo 2 dijeron que no estaban dispuestos a perder el dinero, la libertad condicional, entre comillas. Cuando el experimento terminó prematuramente, después de solo 6 días, y debo decirles que el proyecto estaba planificado para prolongarse durante 2 semanas, todos los prisioneros restantes quedaron encantados por su buena e inesperada fortuna. Por el contrario, la mayoría de los guardias parecían estar por la decisión de detener el experimento y les pareció que habían llegado a estar lo suficientemente involucrados en sus roles, que ahora gozaban del control y del poder extremo que ellos estaban ejerciendo. Rechazaban renunciar a él. Zimbardo sistematizó 2 patologías, la del poder y la de la sumisión del prisionero, pero además demostró que la relación entre la autoridad y el subordinado se producen casi de modo instantáneo al imponerse códigos elementales que pueden ser impuesta a esa autoridad arbitrariamente, pues él ha asignado esos roles al azar. En la prisión de Stanford, la única que se le impuso a los custodios fue recurrir a la agresión física. Sin embargo, muchos lo hicieron. En 1961, Stanley Milgram llevó a cabo una serie de estudios que demostraron que cuando el sujeto obedece a los dictados de una autoridad, su conciencia se limita y hay una abdicación de la responsabilidad. Él también demostró que una autoridad arbitraria impuesta por el azar que simule ciertos méritos a través de códigos como la vestimenta, por ejemplo, una bata de médico, por decir algo, es capaz de lograr la vulneración de los principios
genocidio. Pero volviendo a la poderosa metáfora que hizo Clodovaldo Hernández, vamos a analizar los focos de este tipo de violencia en las zonas secuestradas por grupos armados de la oposición. Ellos también han sido elegidos de modo arbitrario y al azar. La coerción es la acción mediante la cual se impone un castigo o pena legal o ilegal con el objetivo de condicionar el comportamiento de las personas. En estos focos, el poder para ejecutar tales acciones ha sido fabricado a través de mecanismos variados pero puntuales. Para la adjudicación del poder, en tanto capacidad de actuación, fueron claves las palabras de la fiscal general de la República al medio de comunicación Wall Street Journal. No podemos exigir comportamiento pacífico e ilegal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde con la ley. Esa sola frase habilitó la actuación de grupos de civiles armados, arbitrarios y violentos que con la autoridad conferida por la administradora de la acción punitiva del Estado venezolano se han sentido en el derecho de cometer homicidio, quemar vivas a personas en reprimenda por su pensamiento político, ocasionar lesiones graves a personas, destrucción de la propiedad pública y privada, además de administrar los derechos humanos, civiles y políticos de un sector de la población de modo arbitrario y con impunidad garantizada. Según las confesiones de los jóvenes rescatados de la guarimba y el terrorismo, la organización, el financiamiento, el equipamiento y hasta el atuendo de los miembros de estos grupos violentos corre por cuenta de la MUT. Paulatinamente, la dirigencia política de la oposición fue reconociendo como heroica y reivindicando la acción violenta de estos grupos. Veamos a Freddy Guevara. La denominada resistencia, ¿quién controla esa agenda? Estoy convencido que la resistencia ha sido la principal vanguardia de esta lucha. Quiero aprovechar este espacio y darle un reconocimiento a todos los escuderos, a estos jóvenes que han, con un cartón, con una lámina, con una cerámica, se agarran y salen valientemente y se enfrentan a unos blindados, a unos tipos armados de Robocop y sin armas, Porque, ojo, es una estrategia defensiva. No la controla nadie, la controla su corazón, la controlan los valores, la controlan los principios. A mí cuando me acusa el régimen de que yo para mí poder controlar a esos jóvenes. Los medios de comunicación han sido claves para la diseminación de los códigos que identifican a esos grupos violentos y les otorgan desde el discurso el poder de ejercer el monopolio de la violencia. Una lacrimógena, por ejemplo, que suele estar en manos de funcionarios públicos, considerada además en el mundo como un arma no letal, es presentada como un arma de alarmante peligrosidad, al tiempo que una bazuca artesanal, una molotov y hasta una AR-15 son mostrados como instrumentos inofensivos y hasta lúdicos. Los custodios de la MUT y sus prisioneros han sido también objeto de una selección arbitraria. Se trata de una generación proclive al racismo, la xenofobia, el desprecio a la opinión diferente, la represión y el temor. Manifiesta sin disimulo una mentalidad antisocial y una autopercepción de supremacía respecto al resto de los grupos de la sociedad, incluidos los opositores dialogueros, con total desprecio hacia los derechos de los otros, refiere Red 58. Para el sector de la oposición al que se le ha impuesto mecanismos de roles de sumisión, por ejemplo, se les ha instruido en formas de protestas que fisuran su propia estima, como el desnudo o la recolección de heces que son empleadas como armas, así como ocurrió con el experimento de Stanford. Al cabo de un tiempo, algunas personas establecen relaciones de dependencia con sus custodios y desean su reconocimiento como buenos reos. Por la vía de la coerción han establecido normativas de comportamiento como la restricción de horarios de tránsito en la zona, cobro de peaje. Si es chavista, es probable que su casa sea señalada para posteriores hostigamientos, saqueos o incendio. El secuestro y tortura de funcionarios de orden público y hasta su homicidio es ejecutado con total impunidad. Las sanciones son arbitrariamente impuestas y pueden llegar a ser tan severas como la muerte o agresiones con bombas incendiarias. Casos dramáticos quedaron en evidencia la semana pasada cuando 3 hogares de una misma familia chavista fueron atacados, saqueados y una de las casas incendiada y reducida a las cenizas. Lo único que se salvó fue un crucifijo y el cuadro de Hugo Chávez, que cual ave fénix anunciaba la victoria electoral del 30 de julio. La noche del sábado, como antesala del terror, un grupo armado cometió el homicidio de José Félix Pineda Marcano, candidato a la Asamblea
constituyente, autoridades venezolanas asesinado 200 centros de votación, lanzaron 2 granadas con funcionarios por arma de fuego a nivel nacional en hechos de violencia impulsados a intentar sabotear las elecciones. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos luego de que explosivo en Altamira. Medios de comunicación internacionales legitimaron la acción a las víctimas, amenazadas elecciones del día domingo. El Consejo, la firma de 1.500 de sus manifestaciones de voluntad no van a ser consideradas como votos, constituyen por supuesto la evidencia de la coerción ejecutada por esos grupos violentos para conculcar derechos civiles y políticos. Hemos descrito la tempestad y fue necesario hacerlo para otorgar la gloriosa dimensión de la proeza del pueblo que tomó el timón para navegarla. En esa atmósfera de guerra y de destrucción, más de 8.089.320 venezolanos sortearon los obstáculos de la prisión. Pueblos que cruzaron ríos, se desplazaron por las montañas para poder ejercer su derecho. Los experimentos psicosociales de la MUT han generado un efecto inverso al esperado y librándose de la sumisión hubo un pueblo rebelde que le confrontó en silencio, sí, pero con muchísima dignidad. Las zonas de Caracas en las que el conflicto ha sido más agudo, como Chacao, Baruta, El Hatillo, superaron las expectativas de participación. El poliedro de Caracas se convirtió en un símbolo de aquellos que en la capital desafiaron las amenazas de muerte y violencia de los carceleros de la MUT. Enaltecieron la democracia y recuperaron su libertad de elegir su destino, de construir patria. Ese domingo la clase media rompió las cadenas y sobre sus propios pasos volvió a la raíz, a su origen de clase. Se sumergió en el pueblo como aquel que tiene la extraordinaria oportunidad de regresar al vientre materno para sentirse seguro, como aquel que, en medio de la guerra, tiene la excepcional oportunidad de rescatar a la patria. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.